Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy vamos a hablar de algo que no se pueden perder, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek en medio de un escándalo inesperado, donde incluso la madre de Engin ha estado involucrada. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Quédense hasta el final porque les aseguro que esta historia tiene giros sorprendentes. La noticia que ha sacudido a todos los fanáticos de estas dos estrellas turcas comenzó en un evento privado donde ambos coincidieron. Según los presentes, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Engin, con su estilo calmado de siempre, intentaba mantener la compostura, pero la situación se volvió incómoda cuando Tuba se acercó a la madre de Engin. Las cámaras no estaban presentes en ese instante, pero los testigos aseguran que hubo palabras muy duras. Una persona cercana relató que Tuba, con un tono firme, dijo: "No me gusta cómo te metes en nuestra relación. Yo necesito espacio y respeto". Estas palabras habrían dejado sorprendida a la madre de Engin, que siempre se mostró protectora con su hijo. La respuesta de la madre fue corta pero clara: "Yo solo quiero lo mejor para él". Los rumores explotaron en redes sociales al poco tiempo. Muchos seguidores comenzaron a dividirse. Algunos defendían a Tuba, diciendo que ella tenía derecho a poner límites. Otros, en cambio, señalaban que fue un gesto de falta de respeto hacia una figura tan importante en la vida de Engin. Lo cierto es que las especulaciones no se detuvieron ahí. ¿Qué piensa Engin de todo esto? Un amigo cercano al actor reveló que Engin habría dicho en confianza: "Amo a mi madre, pero también respeto a Tuba. Estoy en medio de un fuego cruzado y no sé cómo manejarlo". Esta confesión deja en claro lo complicado que es el momento que atraviesan. Los fanáticos, por su parte, ya comenzaron a crear teorías sobre una posible ruptura o incluso sobre un distanciamiento definitivo. Sin embargo, no todo quedó en rumores. Días después, Tuba fue vista en un café con unas amigas. Allí, cuando le preguntaron directamente sobre lo ocurrido, respondió con una sonrisa tensa: "Yo no insulté a nadie. Solo dije lo que sentía. No me gusta que inventen cosas". Esta declaración reavivó la polémica porque, aunque negó las ofensas, admitió que la conversación existió. El tono que usó sigue siendo un misterio, y es precisamente lo que mantiene viva la controversia. Por otro lado, la madre de Engin ha evitado dar declaraciones públicas. Algunos allegados aseguran que se sintió herida y que ha preferido guardar silencio para no escalar más el conflicto. Engin, entre tanto, se ha mostrado serio en sus últimas apariciones, esquivando preguntas de la prensa y limitándose a decir: "Todo está bien, no crean en todo lo que leen". Lo interesante es que, a pesar de las negativas oficiales, los medios no han dejado de seguir cada paso de ambos actores. Las revistas de espectáculos publicaron titulares explosivos como: "La batalla entre el amor y la familia" o "Tuba contra la suegra". Estos encabezados solo avivaron más el fuego y despertaron la curiosidad de quienes siguen cada detalle de sus vidas. En las plataformas de fans comenzaron debates interminables. Algunos usuarios señalaban que era la primera vez que se filtraba un enfrentamiento tan directo relacionado con la familia de Engin. Otros iban más allá y aseguraban que, si la tensión no se resuelve, podría afectar directamente a futuros proyectos profesionales donde ambos están involucrados. Recordemos que su química en pantalla ha sido uno de los ingredientes clave de su éxito, y cualquier conflicto personal podría empañar esa imagen. Mientras tanto, algunos periodistas han buscado declaraciones de colegas de la industria. Un director que trabajó con Tuba comentó en una entrevista: "Ella siempre ha sido muy franca, no tiene miedo de decir lo que piensa.
Esa cualidad la hace fuerte, pero también genera incomodidad en algunos círculos. Sobre Engin, las opiniones coinciden en que es alguien muy reservado, alguien que evita a toda costa los enfrentamientos, lo que explicaría por qué se le ve tan incómodo en esta situación. La pregunta que todos se hacen es si este escándalo tendrá consecuencias a largo plazo. Hasta ahora, ninguna ruptura ha sido confirmada, pero los signos de distancia son visibles. En un reciente evento benéfico, Tuba y Engin aparecieron por separado, algo que rara vez ocurre. Los fotógrafos intentaron captar algún gesto de cercanía, pero apenas cruzaron miradas y rápidamente se marcharon por caminos distintos. Los analistas de farándula especulan que, detrás de este silencio, podría haber negociaciones internas para proteger la imagen pública de ambos. Al fin y al cabo, su reputación no solo afecta a su vida personal, sino también a contratos millonarios, patrocinios y futuros proyectos cinematográficos. Una palabra equivocada podría cambiarlo todo. Por otra parte, algunos seguidores han mostrado empatía con la madre de Engin, recordando que en la cultura turca la familia tiene un papel fundamental en las decisiones personales. Otros defienden la postura de Tuba, destacando que las relaciones modernas necesitan espacio y respeto mutuo, sin la constante intervención de terceros. Esta diferencia cultural y generacional es, tal vez, el verdadero corazón del conflicto. Lo que está claro es que la historia aún no ha terminado. Hay quienes aseguran que habrá una declaración conjunta para calmar las aguas, mientras otros creen que el silencio es parte de una estrategia para dejar que el escándalo se diluya con el tiempo. En cualquier caso, la tensión entre el amor, la familia y la fama sigue generando titulares y manteniendo a millones de fanáticos en vilo. ¿Será este el inicio del final de una de las parejas más queridas de la televisión turca? ¿O, por el contrario, saldrán fortalecidos demostrando que pueden superar cualquier obstáculo? La respuesta, como siempre, la dará el tiempo. Pero de lo que no cabe duda es que este episodio ya forma parte de la historia de la farándula y seguirá dando de qué hablar por mucho más. Así que, queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes? ¿Fue un malentendido, o realmente Tuba se pasó de la raya con esas palabras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque quiero leer sus teorías y puntos de vista. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y no se pierdan nuestros próximos videos llenos de los chismes más candentes del momento.